Bueno, si les parece, siendo las 18:01, vamos entonces a dar comienzo a este imponente momento, elevando desde nuestro corazón la plegaria más profunda para que el Todopoderoso nos ilumine y nos permita disfrutar y transmitir este momento en el cual vamos a sensibilizar la vida, a reconocer su presencia y a saber agradecer cada momento con la plenitud del alma. Estamos entonces en manos de quienes van a dar comienzo a este importante evento que es el tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. La Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y Región Capital Bonaerense les da la bienvenida al tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, fortaleciendo la unidad. Este Congreso, heredero de las dos ediciones y San Juan, entre las religiones presentes en nuestro país, aumentando el conocimiento mutuo, que es la base del respeto, a fin de crecer en la fraternidad y en el accionar conjunto. Esto en un momento de la historia en el que a través de la pandemia de escala global ha quedado de manifiesto la fragilidad de la vida humana y la necesidad de tender de cara a crear un mundo mejor. En las próximas dos jornadas se presentarán temáticas que hacen a la libertad religiosa y al cuidado de nuestra casa común, con la esperanza de tender puentes para proyectos y caminos compartidos. Agradecemos el apoyo de quienes han hecho posible este proyecto, especialmente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los distintos organismos estatales que han promovido declaraciones de interés del evento y las adhesiones presentadas por la Confraternidad Argentina Judeocristiana y la Asociación del Bosque. Las circunstancias extraordinarias de la pandemia nos han obligado a ser creativos en la forma de llevar adelante este evento, debiendo acortar tiempos y cambiar la sede de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de darles la bienvenida a la ciudad, por lo que iniciamos este encuentro mostrándoles la ciudad a nuestra. La mesa de diálogo interreligioso es un cuerpo colegiado horizontal. Palabras de bienvenida de la doctora Adriana Di Camilo, secretaria de nuestra mesa y vocera de este evento. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, entonces, ahora que se subsanó un tema que no era específicamente nuestro, sino de la conexión general de la gobernación, con lo que es la introducción, la inauguración, con dos personalidades muy queridas, muy allegadas a nosotros, y de esta manera dar el puntapié para la charla inaugural que tenemos dentro de nuestro Congreso. Daré primero lugar a la palabra a mi querido rabino y maestro, rabino Abraham Skorka. Él es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires,
rabino graduado del Seminario Rabínico Latinoamericano, rector emérito del Seminario Rabínico, rabino emérito de la comunidad Bnei Tikvah en Buenos Aires, profesor de St. Joseph University en Filadelfia. Posee una amplia trayectoria en el diálogo interreligioso, especialmente en la mancomunada labor con el entonces arzobispo de Buenos Aires y hoy conocido por todos nosotros como el Papa Francisco. Por supuesto, también muy allegado a nuestro arzobispo actual de La Plata, el Monseñor Víctor Fernández, con quien compartirá entonces este gran momento. Nuevamente gracias, Abraham, desde Filadelfia, comunicándote con nosotros. Te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este encuentro, el tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, un evento, un acontecimiento muy especial. Un abrazo a todos aquellos con quienes me vuelvo a reencontrar a través de la tecnología, como dijo Adriana, y vayamos al punto, vayamos a las reflexiones en este momento tan especial, tan dramático que está viviendo la humanidad y que necesita tanto de un encuentro interreligioso e intercultural. La existencia de cada ser humano demanda del mismo el desarrollo de la capacidad de relacionarse con todos y todo aquello que se halla en su derredor. El diálogo de palabras y gestos con nuestros progenitores y familia, mediante el cual nos relacionamos desde nuestra más tierna infancia, nos enseña la psicología, marca mucho la personalidad y las características de lo que seremos en nuestra vida adulta. El versículo en el que se describe cómo Caín mató a su hermano Abel, Génesis 4:8, se encuentra incompleto, partido, porque comienza diciendo, y Caín le dijo a Abel, y aquí en ciertas traducciones introducen 3 puntos suspensivos, porque no se especifica lo que le dijo, y sigue el versículo diciendo, y fue cuando se hallaban en el campo, se erigió Caín por sobre su hermano Abel y le mató. El texto no revela qué es aquello que Caín le dijo a su hermano. Si bien los comentaristas elevaron múltiples posibilidades acerca de lo que Caín le pudo haber dicho a su hermano, el silencio del texto revela que un diálogo sincero y constructivo no existió entre ellos. El conflicto conllevó al primer crimen en la historia humana, porque las palabras y los gestos fueron sobrepasados por el incontrolable odio. El diálogo también debe darse con uno mismo y con Dios. Pero hay un tercer tipo de relación o diálogo, de acuerdo a la filosofía de Martin Buber, y es la del hombre con la naturaleza. La naturaleza nos brinda constantemente mensajes que debemos percibir. En el libro de los Salmos, entre otros, encontramos múltiples ejemplos al respecto, como los capítulos 8, 19 y 103, entre muchos otros en dicho texto y en la Biblia en general. Nuestro diálogo con la naturaleza nos conduce a conocer la compleja y ordenada estructura de la misma, sugiriéndonos la presencia de un gran constructor que la conformó por un lado y la necesidad de respetar y cuidar la gran casa en la que vivimos a fin de permitir que las generaciones que han de seguirnos encuentren un hábitat bello y saludable. El diálogo con el prójimo no refiere a una mera relación superficial, sino que demanda conocerlo y mantener una actitud empática para con él. Aprender a ver la vida desde su óptica, dejando por un momento la propia. Para alcanzarlo debemos desarrollar la habilidad de dialogar primero con uno mismo. Debemos ser autocríticos, reconocer los errores cometidos, decidir firmemente, mediante una profunda mirada introspectiva, enmendar todo aquello que nos limita en nuestra capacidad de amar y brindarnos a nuestro semejante.
La noche previa al encuentro de Jacobo con Esaú, su hermano, luego de años de separación y odio, y habiéndose preparado ambos para la lucha, Jacobo contiende con un ángel hasta el amanecer. Cuando el ángel le dice que lo libere, pues debe partir, Jacobo le pide una bendición. El ángel le dice: tu nombre no será más Jacob, Jacobo en hebreo, sino Israel, pues contendiste con Dios y con los hombres y pudiste. El patriarca cambió su personalidad, era otro, por ello poseía otro nombre. El otro Jacob influyó de tal manera sobre su hermano que terminaron en un abrazo. El cambio que uno produce en su ser es capaz de engendrar otro en el de su prójimo. El verbo conocer es usado en el hebreo bíblico en muchas oportunidades como sinónimo de la expresión de amor más íntegra, la de un hombre y una mujer. También se usa en el texto del profeta Oseas para definir el amor entre Dios y el pueblo de Israel. Pero el conocimiento del otro se adquiere solamente mediante el diálogo. El diálogo profundo, real, conduce al conocimiento y al afecto. En el presente, una gran calamidad azota a toda la humanidad: el COVID-19. Mientras no se haya logrado la elaboración de una vacuna segura y el respeto mutuo del mantenimiento de la distancia social y el uso de barbijo sean las únicas armas, junto al lavado de manos, para enfrentar esta plaga, el amor al prójimo como a uno mismo adquiere una importancia superlativa. El legado que deja esta pandemia es el de la solidaridad social, que no refiere exclusivamente a la ayuda monetaria o circunstancial que se le extiende al necesitado, sino a una actitud de compromiso constante para con el otro. La pandemia nos exigió que nos cuidásemos con el fin de no contagiar al otro, y por otra parte que cuidásemos al otro a fin de que no nos contagie. Esta actitud reducía los contagios en todas las sociedades en la que sus habitantes cumplían a rajatablas esta norma. Cuidarse implicaba cuidar al otro, y el otro, al cuidarse, lo resguardaba a uno. Si se extiende este concepto a todos los aspectos de la vida, se arriba al concepto de solidaridad que nos enseña la Biblia mediante sus leyes y normas. La tierra nos resguarda dándonos sus frutos para nuestra alimentación. Del mismo modo debemos cuidarla a ella dándole cada 7 años un año de descanso. En el mismo sentido hallamos la prescripción de no destruir los árboles frutales en tiempos de guerra, Deuteronomio 20:19. Cuando Dios creó al ser humano y preparó para él un lugar especial, el jardín del Edén, la misión del hombre era la de trabajarlo y cuidarlo, Génesis 2:15. Estas normas reflejan un aspecto del diálogo del hombre con la naturaleza. El primer paso, el básico, es el de cuidarla. Luego cabe hallar en ella los sutiles mensajes de la obra de Dios, tal como se refleja en los arriba referidos capítulos del texto de los Salmos. El mismo esquema se encuentra en las normas de la Biblia, que regulan las relaciones para con el prójimo. La ayuda a los necesitados, el repudio al engaño, a la extorsión, a la paga rezagada, al obrero, a la indiferencia para con el prójimo en peligro, el repudio a la falta de justicia, al chisme, definen el requerimiento básico de la conducta de cada individuo para con su semejante. Estas normas se hallan en el mismo párrafo bíblico del texto del Levítico 19, en el que se nos prescribe: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la dimensión última que debiera alcanzar el hombre en su relación con sus pares. Por último, es descrito en los textos bíblicos el diálogo del hombre con su Creador.
El mismo pasa indefectiblemente y primariamente por las acciones que cada uno realiza, en la relación que mantiene con todos aquellos que se encuentran próximos a él. Para poder dialogar con Dios resulta indispensable haber adquirido la capacidad de dialogar con el hombre. El diálogo con Dios nos lleva a su dimensión máxima, la cual es el amor a Dios. El versículo de Levítico 19:18 dice literalmente: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El versículo aúna el amor al prójimo al amor a Dios. El uno se encuentra concatenado al otro. Rabbi Akiva lo entendió de tal modo y por ello consideraba que la norma de amor hacia el prójimo resume el sentido de todas las normas de la Torá. Jesús anteponía el amor a Dios al amor humano. Por ello citaba los dos versículos, el que prescribe amar a Dios y al prójimo, como resumen de todas las disposiciones de la Torá. Una leve diferencia hay entre estas dos posturas, enseñándonos mucho acerca de los elementos básicos que poseen en común el cristianismo y el judaísmo rabínico. Los sabios del Talmud explicaron que el hombre fue creado uno para que nadie pueda alegar superioridad por sobre el otro y por ende abrogarse el derecho de imponer un credo por sobre el otro. La libertad de cada individuo subyace en el relato de la creación de Adán. La libertad de los pueblos posee un lugar muy especial en la Biblia, pues la gesta para alcanzar la misma por parte de los hijos de Israel, esclavizados en Egipto, es el acontecimiento fundacional del pueblo de Israel. Solo el hombre libre es capaz de servir plenamente a Dios. Es uno de los mensajes más significativos que se infiere de los relatos y leyes bíblicas. Muchos de los conceptos aquí vertidos condicen con lo expuesto por el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti. Es que tanto judíos como cristianos, como musulmanes y como muchos otros credos, poseemos en común el legado de los profetas o la inspiración de los profetas o concomitancias con los conceptos proféticos en otras religiones. Diferimos en ciertas percepciones acerca de Dios, pero el clamor por una realidad dialogal de libertad y respeto nos aúna, al igual que la esperanza de poder compartirlo con todos nuestros hermanos, más allá de sus peculiaridades y diferencias. Dios le concedió al hombre la capacidad de dialogar. Es la que nos distingue entre todas sus criaturas, es la que nos permite elevarnos espiritualmente y de la cual debemos aferrarnos en los tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino Abraham Skorka, como siempre profundo y da lugar al arzobispo de la ciudad de La Plata, a Monseñor Víctor Manuel Fernández, que fue nombrado obispo en el año 2013 por el Papa Francisco. Fue párroco en Córdoba, formador del Seminario Mayor de Río Cuarto, presidente de la Sociedad Argentina de Teología, decano de la Facultad de Teología de Buenos Aires y rector de la Universidad Católica Argentina. Entre libros y artículos cuenta con más de 300 publicaciones y es miembro de la Pontificia Academia de la Cultura de la Santa Sede. Con sumo honor y agradecimiento, aquí le damos la palabra. Buenas tardes, un gusto compartir un momento. Volverlo a ver a Abraham.
sabemos que estamos en un momento difícil que se prolonga, porque a veces uno soporta una situación dura diciendo ya pasará, pero ahora se está prolongando durante mucho tiempo. Y uno advierte a veces en las personas un miedo difuso, ¿no? A la gente, una inseguridad, el no saber qué va a pasar, cómo me voy a organizar en mi vida, ¿no? Qué me depara el futuro, tensiones, ansiedades, ¿no? Y a veces uno se pregunta qué hago con todo esto, cómo elaboro todo esto. En la línea de lo que decía recién Abraham, el sabio Gilel decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Ya es gran cosa, ¿no? Que en este contexto donde yo sufro, donde hay cosas que no funcionan, donde a veces me apremia el miedo, la ansiedad, no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí, ¿no? Jesús lo retomó y lo puso en positivo. Y creo que es importante esta otra perspectiva también. Hacé a los demás lo que esperás que hagan por vos. Convertir mis miedos, mis ansiedades, mis angustias, mis inseguridades en una fuerza constructiva, en producir algo para el otro, ¿no? En hacer nacer algo bueno para el otro. Qué lindo cuando en medio del desierto y del dolor uno es capaz de dar este paso y decir, a ver, en este contexto, ¿qué puedo aportarle yo al otro? ¿No? Y creo que eso es muy lindo tenerlo en cuenta en este momento histórico. Pero yo quisiera, ya que está Abraham aquí, que lo puedo ver, hacer memoria también, porque hay que ser agradecido y para eso hace falta la memoria. Pero la memoria tiene una capacidad de agradecimiento muy chiquita, ¿no? Porque la memoria no es solo recordar lo doloroso, también lo bello que Dios regaló. Y quiero hacer memoria, Abraham, no sé si acordás, uníamos en la Facultad de Teología, iban 3 rabinos, 3 curas y 3 pastores evangélicos. Pero nos juntábamos a hablar de un bello perdido, tomar un café, nada más. Vamos a estudiar, que eso ya no es tan común, ¿no? Y estuvimos 2 años, nos reuníamos cada mes y medio, 2 meses, 2 años leyendo juntos Lamentaciones 3. Y ustedes saben qué hermosa experiencia, leer un solo capítulo de la Biblia durante tantas reuniones y escuchar cómo lo interpreta un rabino desde su tradición, cómo lo interpreta un biblista católico, cómo lo interpreta un biblista protestante, ¿no? Ustedes saben la riqueza que va brotando con el paso del tiempo, insistiendo sobre el mismo texto. Para mí fue una experiencia única y no frecuente en este mundo, ¿no? No frecuente. Evidentemente era un diálogo de especialistas, pero aún para los que no son especialistas, buscar un punto que nos permita aportar cada uno desde su tradición, desde su perspectiva, hace brotar una riqueza preciosa. Por eso, ante todo, quería hacer memoria para estimular a provocar este tipo de encuentros constructivos, ¿no? Y en segundo lugar, no puedo dejar de mencionar que el Papa Francisco, como lo mencionó también Abraham, nos regaló esta carta Fratelli Tutti en estos días, ¿no? Y en sí misma es un acto de diálogo. ¿Por qué? Porque no quiso escribirla para los cristianos nada más. Hizo un esfuerzo enorme de manera que la pudiera leer también cualquiera que no sea cristiano, ¿no? En sí misma es un acto de diálogo, de apertura, y la puede leer cualquiera.
Y allí a los creyentes nos exhorta algunas cosas y yo quiero rescatar dos. Una de ellas dice así: los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros. Qué hermoso esto de recordarnos hijos que no son huérfanos. Y porque no son huérfanos, porque se saben amados y contenidos, tienen la base para poder ser hermanos, ¿no? Nosotros que somos a este tesoro y a esta riqueza, de construir la fraternidad desde un espíritu de hijos, ¿no? A veces parece que uno tiene que pedir perdón por ser creyente, ¿no? Y sin embargo, qué tesoro que es para la sociedad. Y el segundo párrafo que quiero leerles de Fratelli Tutti dice: las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino. Qué hermoso que podamos volver a asumir hoy esta misión que Dios nos da, que desde nuestra fe podamos aportarle a la sociedad una dimensión trascendente, que no se asfixie en la inmanencia de este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo el llamado a caminar juntos por esta tierra. Yo los invito, si pueden, que lean esta carta del Papa Francisco, porque nos vuelve a empoderar, digamos, ¿no? Para seguir caminando juntos. Muchas gracias, Víctor Fernández, por esta reflexión. Fíjense que ambos grandes hombres, con la humilde expresión, se complementan, como siempre, quizás como estudiaron con el libro de Coelet, con el Ja. Y me parece que tanto el amor al prójimo como la solidaridad social, el encontrarse en diálogos, así como las preguntas que nos hacemos nosotros humanos en esta novedad que vivimos, pandémica, y donde nos dimos cuenta de los valores más trascendentes, que era el acercamiento, el afecto, el abrazo, y esto de poder juntarnos, como decía antes eh, el, el arzobispo, en el sentido de poder juntarnos a estudiar, sea como sea, porque nos fortalece el alma. Por supuesto que ese regalo que hizo el Papa Francisco es muy importante porque continúa las enseñanzas de Juan Pablo II y todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso, que es pilar, o como decía Abraham Skorka en versión con el Midrash, de la creación del hombre como uno, Adam Arishon, el primer hombre, el único hombre, y la naturaleza de su creación. Por último, para redondear humildemente algunas de las hermosas palabras que transmitieron, el caminar juntos y el hacer presente a Dios. Me parece que este es un leitmotiv de nuestro encuentro, de nuestra transmisión a toda la gente que se allega a nosotros, de poder hacer presente a Dios, no esperando que Él aparezca, sino que nosotros posibilitemos que esté en nosotros,
y que caminemos a la par, que lamentablemente en algunos países, incluso hermanos, no entienden algunos seres humanos la importancia de caminar juntos. Muy agradecido por esta introducción de ustedes y vamos entonces a continuar con la segunda parte de este primer día del Congreso junto a Martín, que va a anunciar el primer panel que compartiremos ahora. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Argentina establece como derecho constitucional la libertad de cultos en su artículo 14, extendiéndola a los extranjeros en el artículo 20. Así, en el corazón mismo de nuestra nacionalidad se encuentra el respeto a las creencias de cada persona que quiera habitar el suelo argentino. A continuación, damos inicio al primer panel, donde se dialogará en torno a nuestra libertad religiosa, su situación actual y los proyectos a futuro. Fundes del Ejército de Salvación. Un placer estar con ustedes en este congreso que nos unifica. Comenzamos entonces en este momento un panel con 4 disertantes que tiene que ver con la libertad religiosa. Primero de ellos, Uruguay, Palgoyemia, Quinguán de Patocumbo, de la Agrupación Social, Culturalista y Humanista RAU, de Estudios, Diálogo e Integración Nacional e Internacional ASRAU. Miembro de MEIRA, posee una larga trayectoria en el impulso y promoción del diálogo interreligioso. Hola, Hugo. Muy buenas tardes a todos. Desde la comunidad religiosa africanista y umbandista RAU, queremos agradecer a la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Capital Bonaerense y a todos sus integrantes por el enorme esfuerzo que han realizado para que este día sea una realidad indefectible, un aporte inmenso para la historia de nuestro país. Gracias por la presencia de todos los representantes religiosos que me alaban este día. En este día tan especial, en principio quiero agradecer infinitamente a Dios por permitirnos compartir juntos este espacio de encuentro y diálogo interreligioso, donde podemos expresarnos libremente desde la empatía, conocer nuestras distintas realidades. El tema que abordaré es la libertad religiosa y la discriminación desde nuestra visión y experiencia como practicantes natural de la religión afro-mandina. Nuestro objetivo fundamental es transmitirles a todos el sentido de nuestra comunidad, el sufrimiento histórico que padecemos por el simple hecho de profesar una fe distinta a la mayoritaria. Desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, las religiones o prácticas espirituales de cualquier sociedad cumplen funciones formadoras e integradoras en la vida del ser humano. Otorgan una cosmovisión de la existencia del universo y de la persona e influyen en los planos afectivos y emotivos de los seres que lo integran. La persona de fe en su relación con lo sagrado se integra a la sociedad con una fuerte y decisiva influencia en su ética, normas y valores, ya sea de manera positiva o negativa, a tal punto que el influjo de una práctica religiosa puede sostener y aportar al orden, la moral y la estabilidad social, pero también puede conducir a lo contrario e incluso aceptar como normal ciertas actitudes, las cuales terminan perjudicando los valores éticos y morales de toda una sociedad. La libertad religiosa es un derecho inalienable de todo ser humano. Es un derecho que no puede ser restringido o revocado por las leyes humanas, ya que la misma fluye de nuestra naturaleza como personas libres. Para acercarnos a nuestra realidad, considero necesario hacer una breve reseña histórica, donde sería inexcusable no hacer referencia sobre la amnesia generalizada de la población africana esclavizada desde fines del siglo XVI y prácticamente desaparecida o invisibilizada de la historia para finales del siglo XX. Partiendo de esta base, donde gran parte de nuestra sociedad desconoce la presencia y la relevancia histórica que tuvieron aquellos hombres y mujeres africanos sometidos a la esclavitud en nuestro país. Aún más complejo ha sido el proceso de visibilización de la afro-religiosidad, la cual llega a nuestro país en 1960 y ha sido transmitida de Brasil, Uruguay y luego a nuestro país, dando comienzo con un proceso de readaptación y nacimiento de una nueva identidad religiosa afro-umbandista en Argentina, donde este tiempo nos permitió crecer, fortalecernos y establecernos como comunidad recorriendo nuestros 60 años de vida. El término afro-umbandista hace referencia a 3 puntos históricos y mayoritarios del sustrato africano en nuestro país, como ser el culto de la nación orilla, comúnmente conocido como batuque, candomblé y la umbanda,
En estos últimos tiempos también han llegado otras corrientes religiosas de sustrato africano, desde Cuba y también las oriundas de Nigeria, como la religión tradicional aborigen Yoruba conocida como Ifa Orilla. Nuestras creencias afirman la existencia de un solo Dios, único y creador del universo. Creemos en los orillas, representados en cada espacio de la naturaleza, como la más pura manifestación de Dios en su divina creación. Vemos que el hombre se desenvuelve en un campo de energías espirituales que nos guían y nos brindan la experiencia de vivir en armonía en el universo. Nuestros religiosos, practicantes y feligreses en general eligen libremente profesar nuestros cultos, no por herencia cultural o de descendencia, lo hacemos por elección, y desde una óptica de libertad ética y moral, aun cuando sabemos que a partir de nuestra decisión seremos discriminados, estigmatizados y claramente desvalorizados. A partir de los años 90, comenzó una etapa realmente violenta y siniestra en contra de los movimientos religiosos afrobandistas. Los medios masivos de difusión como televisión, radio, inclusive los medios escritos, hacían referencia a nuestra creencia religiosa como secta, secta peligrosa, ritos satánicos o diabólicos. Estas definiciones son parte de los falsos mitos creados, porque no creemos en diablo ni en demonios, pero sí creemos en el mal que el hombre puede infligir a los demás, como así también a sí mismo. Hoy, en el común de nuestra sociedad, cuando se escucha secta satánica o ritos satánicos, inconscientemente las personas asimilan el nombre de un bando o de las mal llamadas sectas africanas dentro de este calificativo o concepto del mal. Han sido tan devastadoras estas acciones en contra de nuestra religión que nos llevaría años hacer referencia a todos los hechos de injurias e injusticia recibidas. Ha sido de tal magnitud el perjuicio causado. Decir en nuestro país soy un bandista es sinónimo de delincuencia, ignorancia y marginalidad. Por esta razón, gran parte de nuestros hermanos deben evitar decir cuál es la religión que profesan, ya que esto implicaría la pérdida de su empleo o someterse a posibles conflictos o acosos ideológicos entre pares. O en el caso de empresarios y profesionales, saben que esta actitud los llevaría indefectiblemente al desprestigio y la ruina. Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo como frases cotidianas que lastiman la dignidad de las personas, hechos que usualmente ya no percibimos, porque lo hemos vuelto parte de nuestra cotidianidad. Pero, ¿se han preguntado cómo se siente la persona que practica el afromandismo al escuchar que los medios de comunicación nos promueven como delincuentes, sectarios, ladrones, diabólicos, infinidad de acusaciones más? Las noticias policiales amarillistas hacen hincapié en la pertenencia del sujeto implicado en un problema estrictamente de ley. Se invierte la regla de juzgar el acto cometido para juzgar sobre la base de las condiciones personales del individuo, como una prueba contundente del delito. La intolerancia, la falta de interés sobre nuestro credo, la falta de acciones públicas concretas, sumando el desentendimiento generalizado y la no inclusión institucional de nuestros cultos, ha conllevado a la humillación pública de nuestra creencia religiosa y de quienes la practicamos, hasta el punto que sacerdotes, iniciados y creyentes nos encontramos en un absoluto estado de desventaja y desigualdad, donde estamos sujetos a un imaginario social que ha creado un mito falso de nuestras prácticas y costumbres religiosas ancestrales. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas se ha ocupado de este problema desde su fundación y ha establecido la prohibición de la discriminación religiosa, tema abordado en los principales tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito. Hasta el efecto dice, los estados tienen el deber de abstenerse de discriminar a las personas o grupos con base en su religión o creencia, obligación de respetar. Tienen el deber de prevenir este tipo de discriminación, incluyendo la discriminación por parte de actores no estatales, obligación de proteger. Y deben adoptar las medidas necesarias para velar porque en la práctica toda persona que se encuentre en su territorio pueda disfrutar de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, obligación de cumplir. Si bien en nuestro país la libertad religiosa es un derecho adquirido y respetado, existen aún temas que debemos abordar para lograr minimizar la desigualdad respecto de los puntos denominados mayoritarios. Existe un claro ejemplo de desigualdad e invisibilización, por ejemplo, en el próximo censo poblacional que estaba programado para septiembre de este año, el cual ha sido suspendido, y en dicha estructura incluye la pregunta sobre creencias religiosas. Nos ofrece 10 posibilidades, donde 7 fueron destinadas para distintas confesiones religiosas reconocidas, lo cual celebramos profundamente. Y una vez más nos preguntamos, ¿dónde encontramos la opción para que nuestra creencia afromandista o afroreligiosa? Este formulario también nos ofrece 3 opciones más para intentar definir nuestra identidad. Una es otra religión.
La otra es ninguna. Y la última opción es ignorada. ¿Será quizás que esta última opción es la que nos representa? Debido a que el censo fue postergado por la cuarentena y aún no se ha definido fecha, intentaremos nuevamente la posibilidad de ser incluidos. Este es un claro ejemplo de todo lo expresado hasta aquí. Consideramos de extrema necesidad recibir el apoyo de las instituciones estatales donde se generen espacios para el desarrollo igualitario de nuestros puntos. Es de suma relevancia dar visibilidad a la comunidad afro-umbandista con el fin de reparar nuestra historia, impulsando campañas de educación desde el gobierno para los medios de comunicación, porque la mala información puede recaer directamente en nuestras familias, en especial sobre nuestros niños, quienes más tarde sufren situaciones de acoso o bullying por causa de la religión. Es necesario llevar acciones de sensibilización y jornadas educativas abiertas a la ciudadanía, con el fin de reconocernos como una sociedad conformada y signada por la diversidad, dando valor a esta riqueza. Por último, debemos entender que incluir a nuestros representantes religiosos en mesas de intercambio interreligiosos promovidas por el gobierno no implica dar más participación e inclusión en la toma de decisiones. Por el contrario, otro claro ejemplo ha sido el último proyecto de ley impulsado por el gobierno presentado en julio de 2017 y luego presentado nuevamente con correcciones en diciembre de 2019. Este proyecto fue desarrollado en consenso con la mayoría de las instituciones de fe reconocidas en nuestro país, reconocidas al igual que la religión umbandista, pero sin embargo fuimos una vez más excluidos de nuestros derechos y libertades. La inclusión de todos los cultos es un tema central para la construcción de un verdadero Estado pluralista, donde somos parte activa de esta maravillosa diversidad religiosa, que nos distingue en el mundo por su sana convivencia. Citando una frase de Nelson Mandela, nos decía lo siguiente: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Es tiempo de dar paso a la dignidad de las personas, en la búsqueda de una verdadera igualdad universal. Este es un desafío de todos, porque nuestro deber como religiosos es construir un mundo que nos permita reencontrarnos como hermanos, porque sabemos que juntos es posible vivir en armonía y en paz. Me despido con la frase que marcó la lucha de nuestro fundador, el país Santiago Seguro: la fe no se cuestiona, porque solo un necio se atrevería a juzgar la divina creación. A todos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Alfredo Salas es director de comunicaciones del área sudamericana sur de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, MBA in Business en Brigham Young University, y ha participado en espacios de encuentro sobre diálogo interreligioso y libertad religiosa. Bueno, ha pasado un tiempo ya desde el segundo congreso que se hizo en San Juan. Me pone muy feliz que podamos estar reunidos nuevamente, aunque esta vez sea de manera virtual. Mis felicitaciones a la mesa de diálogo de La Plata. Recuerdo cuando después del congreso de San Juan nos reunimos con Adrián para ver si podría La Plata organizar una próxima sesión. Ha pasado un tiempo, pero estoy feliz de ver que se ha concretado. Agradezco de corazón y con humildad esta invitación de los organizadores. Si bien soy parte de una comunidad religiosa con alguna responsabilidad en la misma, no vengo hoy en representación de la institución a entregar un mensaje oficial de la misma. Vengo en realidad como un simple religioso, como muchos de los que están aquí en esta participando hoy, que la verdad que he ganado en los últimos años muchos amigos gracias a esta iniciativa maravillosa del diálogo interreligioso, ¿no? Me siento humilde de poder estar presentando aquí junto con el pastor Bruno, que para mí es Darío, es un amigo, con el imán Marwan Gil, que también es Marwan, un amigo, y también con el olúgo Leonardo Legue, al que recién escuchamos. Vengo, como todos ustedes, a enriquecerme, dialogando entre nosotros, y en esta ocasión nos toca hablar sobre un tema del que no podemos considerar que se ha hablado suficiente. Escuchábamos recién a Leonardo y todavía nos sorprende que este tipo de situaciones puedan todavía estar ocurriendo. Aquellos que conocen algo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, además de saber que muchos nos identifican como mormones por nuestra creencia en un libro de escritura llamado el Libro de Mormón, seguramente los que conocen algo de la historia de la Iglesia sabrán que hemos experimentado en carne propia el oprobio
y el dolor de la persecución y el martirio por motivos de nuestra creencia religiosa. Menciono esto solo como un antecedente que ayuda a entender la postura firme y proactiva que tienen los santos de los últimos días con relación al tema de la libertad religiosa. No podemos concebir ni observar indiferentes que algún otro grupo religioso o persona experimente lo mismo que nosotros hemos vivido. Creemos que hay sabiduría en que todas las expresiones de fe asumamos esa misma postura. Y como una razón elocuente, cito las palabras del profeta José Smith, uno de nuestros líderes, antes de sufrir él mismo el martirio en forma personal, cuando él dijo: porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días, atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad civil y religiosa para toda la raza humana. Fin de la cita. Nosotros creemos firmemente que es un asunto de todos los credos defender esta, que es una libertad fundamental y que, como ustedes saben, en algunos sistemas legales alrededor del mundo es considerada como la primera libertad. Otra justificación para que sea un asunto de todos reside en el hecho de que aquellos que toman las decisiones legislativas y políticas son mucho más receptivos a la voz del conjunto de las religiones que a la de una sola persona o un solo grupo. Así como en un coro, la diversidad de los timbres y tonos de las voces hacen a la potencia y al atractivo de la actuación, de la misma manera la sociedad necesita escuchar a todas las iglesias elevando su voz en armonía y coordinación en este asunto tan importante. Es muy relevante que quienes estamos aquí entendamos que esto no es una defensa gremial o sindical de los intereses de las iglesias. Hay principios rectores y universales que pueden ser demostrados, de hecho hay estudios científicos que los demuestran, y los que no tengo tiempo para profundizar hoy, en los que nos muestran que la defensa de la libertad religiosa tiene que ver con la voluntad de Dios, por supuesto, pero también tiene que ver con el desarrollo de las naciones. Ahora, ¿realmente tenemos razones en nuestro país de preocuparnos o de pensar que podemos encontrarnos en una situación en la que no tengamos libertad de culto? Pero nuestra Constitución expresamente, como fue mencionado antes, garantiza en el artículo 14 que podemos profesar libremente el culto, sin ninguna intención de generar preocupación, sino con el propósito que mencionaba antes de estar como este coro en armonía de pensamiento. Es importante que tomemos noción de que en todo el mundo esta libertad está siendo erosionada. Las iglesias, las organizaciones religiosas y las personas se enfrentan a restricciones cada vez mayores a medida que ellos participan en el diálogo público, expresan sus creencias o sirven en la sociedad. Para algunos, de hecho, la mención de la religiosidad de una persona pareciera que los habilita automáticamente para discriminarlos. La frase libertad religiosa pareciera que puede interpretarse más como libertad para discriminar. La sociedad, de alguna forma, se ha enceguecido en su empeño por reparar la discriminación injusta contra un determinado grupo de personas. Ahora se encuentra en peligro de crear otra clase de víctimas, las personas de fe. Pensando en esta situación que estoy tratando de describir, pero voy a intentar compartir una pequeña imagen que me hacía pensar en cómo yo percibo que estamos experimentando esta pérdida gradual de la libertad religiosa. Vinieron a mi mente dos alegorías, pero creo que esta es una alegoría que muchos conocemos, la alegoría que dice que si nosotros arrojáramos una rana a una olla de agua hirviendo, la rana saltaría y no podría ser cocinada. Pero si la colocamos cuando el agua está fría y la empezamos a cocinar lentamente, la rana, por motivo de cómo es su composición biológica, no se daría cuenta que se está cocinando a fuego lento, por así decirlo, ¿no? Otra de las alegorías que venía a mi mente también era la alegoría de este camello con el beduino en el desierto. El camello le dice que
la tormenta es tan fuerte de arena que le molesta la nariz y no le permitiría, aunque sea, introducir la nariz en la carpa. Entonces sabemos cómo termina la historia con el camello dentro de la carpa y el beduino expuesto a la tormenta. Entonces, me parecía que estos dos ejemplos me parecía que de alguna manera, por lo menos describen como yo interpreto que está ocurriendo este proceso gradual de restricción de la libertad religiosa. Y yo voy a tratar de mencionar rápidamente un par de 2 o 3 ejemplos concretos. Para mí es muy importante que nosotros, como actores en este tema de la defensa de la libertad religiosa, podamos identificar situaciones en la vida real, en la vida cotidiana, que a veces quizás nosotros ni siquiera identificamos con la libertad religiosa. Por ejemplo, ustedes observarán en la vida cotidiana que más y más, en la Constitución dice en nuestro artículo 14 que tenemos libertad de culto, de profesar el culto. Más y más ustedes observarán que hay un proceso gradual de interpretación errónea en el que el derecho del creyente es para una práctica de su culto en la privacidad de su hogar o en su iglesia, en su lugar de culto, ¿no? Esto es un error, y es un error que nosotros debemos ser los primeros en intentar corregir. La libertad religiosa salvaguarda el derecho de todas las personas a tener sus propias creencias religiosas, pero también a expresarlas libremente. Derechos o la libertad de expresarse. Garantiza que las personas pueden elegir o cambiar libremente su religión, enseñar su fe a sus hijos, recibir y difundir información religiosa, reunirse con otros para adorar y participar en las ceremonias y prácticas de su fe. Protege a las personas de la discriminación religiosa en el empleo, la vivienda y otros servicios básicos y evita que a las personas se les niegue el derecho de tener, no sé, una licencia comercial o profesional basada en su religión. La libertad de religión, mucho más que el poder profesar el culto, ¿no?, en privado. La libertad de religión protege no solo a las personas, sino también a las organizaciones religiosas que hacen posible las comunidades de fe. Abarca el derecho a fundar iglesias y otras instituciones religiosas como escuelas religiosas y organizaciones benéficas. Brinda a tales instituciones la libertad de establecer sus doctrinas y modos de culto, organizar sus propios asuntos eclesiásticos para determinar los requisitos de membresía, cargos eclesiásticos y aún empleo, poseer propiedades y construir lugares de culto. Una de nuestros libros religiosos dice, y cito, no creemos que la ley humana tenga el derecho de interferir en la prescripción de reglas de adoración o de dictar formas de devoción pública o privada. Fin de la cita. Así que, como parte de esta tarea que nosotros tenemos es identificar estos avances y poder ser vocales en esa defensa. Ustedes, todos estamos viviendo y hemos visto a lo largo de todo el mundo que como parte del abordaje a la pandemia, rápidamente los gobiernos, sin ninguna mayor preocupación, impusieron prohibiciones a las reuniones religiosas. Y entendemos que de hecho, la libertad religiosa no es absoluta. Los límites a las actividades religiosas son apropiados cuando sea necesario para proteger intereses, ¿no?, como la vida o la salud o la seguridad. Así que lo entendemos, pero nos preocupa, debemos observar, que tales limitaciones deberían ser verdaderamente necesarias, más que una excusa para restringir la libertad religiosa. Hemos visto durante este periodo de tiempo en todos los países que de repente un sacerdote no podía llevar a cabo una unción con aceite que consideraba vital para sanar o restituir la salud de una persona que no estaba enferma de COVID. Pero no podía hacerlo, porque ni aún con guantes, ni aún tomando todas las precauciones, cuando había otras actividades o profesiones que podían realizar prácticas siguiendo un sistema similar de precaución. Otro de los aspectos donde yo veo, y yo hago una broma, yo digo que observo que parecería que en la sociedad el único bullying aceptable es el bullying al religioso. Y yo sufro, creo que todos nosotros cuando hemos sido jóvenes hemos sufrido alguna experiencia de bullying en el colegio, ¿no es cierto? Yo sufro un poco por nuestros hijos, yo ya estoy en la etapa de tener nietos, ¿no? Pero sufro por ellos, porque yo percibo el bullying que ellos reciben por tener principios religiosos. Y conversando con madres, madres de nuestra comunidad y con otras personas, les he preguntado cómo le va a sus hijos que son religiosos ante situaciones o discusiones como
el aborto o las nuevas ideologías de género que tratan de imponerse en las escuelas donde los docentes toman atribuciones que en realidad no son propias de ellos, sino que son propias de los padres. Y las madres con tristeza me cuentan del desafío que significa para sus hijos, de las presiones que ellos sufren, y entonces yo les digo, bueno, ¿y ellos qué hacen? Bueno, algunas madres me han dicho que muchos de ellos en clases de educación sexual donde se proyectan imágenes que son ofensivas para su sentimiento religioso, han pedido a los docentes salir del aula por un momento para no tener que ver esas imágenes. Entonces les he preguntado a los padres, bueno, ¿y vos como padre qué has hecho? Bueno, he ido a hablar con los directivos, ¿no? Y le he preguntado, claro, ¿y quizás tu hijo o tu hija es la única en la clase que tiene estos principios religiosos? Y me ha dicho, no, hay otros jóvenes que piensan igual. ¿Y tu hija que se para y se va del curso? ¿Qué dicen los demás jóvenes? ¿Salen con ella? No, los demás jóvenes le dicen, no digas nada, no digas nada. Y cuando vos vas a hablar con los directivos de la escuela, los otros padres también te acompañan. No, los otros padres me dicen más o menos lo mismo. No digas nada, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero, me parece que es muy importante que nosotros como comunidad de religiosos, aunque tengamos diferencias de creencias, todos entendemos que es una tarea, como decía antes, casi como este coro organizado y armónico de defender, de que nosotros podamos en nuestras comunidades también promover, que es el rol de cada uno de nosotros como ciudadanos, como individuos, defender nuestro derecho a opinar. Y esto es entrar en controversias, generar un espíritu de contienda. Ya suficiente contienda hay, debemos buscar la paz. Pero debemos aprender de una manera respetuosa a hacer también respetar nuestros derechos a expresión. Yo creo que hay mucho bien que las personas de fe y de buena voluntad pueden hacer para preservar y fortalecer esta libertad, este derecho tan importante, para que no nos veamos en esta situación que veíamos a la rana o que veíamos al beduino, donde algún día, por quizás no ser tan activos, encontremos que ahora hay una restricción permanente al ejercicio de esta libertad religiosa. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, al compartir con nosotros estas reflexiones tan interesantes. Tenemos un dice más, así que vamos preparándonos. En el panel de libertad religiosa es el turno de Marco Anguil, jefe de la comunidad musulmana en Argentina. Estudió teología y religiones comparadas en la Universidad de Jamia Ahmadiyya, coordinador de la revista Review Religions de Sudamérica y es miembro de la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y Región Capital Bonaerense. Bienvenido, Marco. Assalamu alaikum, shalom y la paz sea con ustedes, en nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a la Mesa del Diálogo Interreligioso de La Plata. Un gran honor para mí representar aquí la comunidad musulmana Ahmadiyya. Y creo que en general, hablando de la libertad religiosa, es en ese sentido un tema muy interesante. Creo que para cada musulmán que pueda hablar con mucho orgullo y también con mucho contenimiento sobre ese tema. Porque nosotros, o uno de los logros de las civilizaciones modernas es el derecho, la garantía de la libertad religiosa en nuestras constituciones, en nuestras leyes. Y como un musulmán, uno lo siente con orgullo porque ese derecho fundamental nos garantizó el Islam ya en el siglo VII, con la revelación del Sagrado Corán y con la llegada del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Pero por otro lado, como musulmán, uno también siente mucha tristeza, dolor y preocupación, porque todavía incluso en el siglo XXI hay varios países que afirman ser islámicos o hay sociedades musulmanas que todavía la libertad de la religión o la libertad de la creencia todavía no es garantizada. Y sea ahora la persecución, la discriminación de las minorías no musulmanas o incluso propias comunidades musulmanas que sufren la discriminación y la persecución causa dolor y tristeza a un musulmán. Pero lo que es muy importante acá y lo que yo quiero aclarar también acá, que es muy importante aclarar las dos cosas. Y eso no solamente en relación al Islam, sino que en relación a cualquier religión o cualquier ideología.
para opinar, analizar o criticar una religión hay que siempre ir a su fuente. Y no se puede basar su crítica en lo que hacen o lo que afirman sus seguidores o una sociedad en nombre de aquella religión o ideología. Y el mismo criterio es también, o requiere también la justicia cuando uno habla sobre el Islam. Entonces, basando su opinión sobre el Islam, no se puede ahora basarse en lo que hace un gobierno, una sociedad hoy en día, asociándose al Islam, sino que hay que ir a la fuente del Islam. Y cuando se habla del Islam, la definición del Islam se basa sobre las tres fuentes, que es en primer lugar el Sagrado Corán, el libro divino de los musulmanes. En el segundo lugar, la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y último, hadís, que son los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y cuando uno investiga el Islam, se da cuenta que la libertad religiosa es uno de los principios más básicos, más fundamentales que estableció en el Islam ya en el siglo VII. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 257, Dios aclara que no hay coacción en la fe. Es decir, que la religión, la creencia, es un derecho de cada humano, es un asunto personal y es un asunto entre el humano y solamente Dios. Luego, en el capítulo 18 y versículo 30, se explica más y dice que el Islam es la verdad revelada a la humanidad, pero luego aclara a Dios que quien quiere crea y quien quiere que lo rechace. Es decir, que Dios nos permite, nos ha otorgado ese derecho de elegir libremente nuestro camino, nuestra fe, nuestra creencia. Por eso, explicando más ese tema, en el capítulo 10, versículo 100, Dios explica que si Dios hubiera querido imponer su voluntad o una religión a la humanidad, Él lo habría hecho, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Pero Dios dice que yo he creado la humanidad, los humanos, para que ellos, con su albedrío libre, puedan elegir cada uno su camino, su formación moral y espiritual. Entonces es muy claro que ninguna institución, organización o comunidad, sea ahora política o religiosa, tenga el permiso de actuar en nombre de Dios e imponer su religión o sus creencias, sino que es un derecho fundamental que Islam otorga a cada humano. Y no solamente el Islam otorga ahora el derecho para cada musulmán de practicar libremente su religión, sino que Islam hace o declara la responsabilidad de cada musulmán o de una sociedad musulmana también garantizar a todos los demás su derecho de practicar libremente su religión. Por ejemplo, en el capítulo 22 y versículo 41 se dice que es la responsabilidad de un musulmán no solamente proteger la mezquita, sino que su responsabilidad es también proteger y honrar una sinagoga, una iglesia y cualquier templo, cualquier lugar donde se junta para adorar y orar a Dios. Entonces, según el Islam, según el Corán, es muy importante no solamente vivir libremente tu religión, sino que también garantizar a los demás su derecho y este derecho fundamental. Ahora, no es solamente la teoría que Dios reveló en el siglo VII, sino que para dejarles también algunos ejemplos que como el profeta Mohammed, la paz sea con él, a través de su propio ejemplo, mostró y practicó o garantizó este derecho de la libertad religiosa. El profeta en la ciudad de Medina, él fue elegido como gobernador. Y en aquel momento en Medina vivían 3 grupos, los musulmanes, 3 tribus judías y 2 tribus politeístas paganos árabes. Y el profeta fue elegido el gobernador de la ciudad de Medina. Y en ese momento, a pesar de tener la mayoría de una población musulmana, estableció una ley, una constitución secular laica, que es conocida como la Constitución de Medina. Y una de las primeras leyes de esa constitución decía que sea un judío, un musulmán, un pagano, todos son iguales en frente de la ley y tienen los mismos derechos legales. Y decía que la religión es un asunto personal de cada individuo entre él y Dios. Luego tenemos el ejemplo que una vez una delegación cristiana visitó al santo profeta Mohammed, la paz sea con él,
En aquel momento no hubo ninguna iglesia en Medina. Y cuando llegó su hora de adoración, la delegación cristiana estaba un poco preocupada. Y cuando le enteró al profeta que ellos están buscando un lugar para rezar en su forma cristiana, el profeta dijo, ¿por qué no rezan en mi mezquita? Porque al final van a rezar al mismo Creador, al mismo Dios. Y así ofreció y permitió a los cristianos de rezar en la propia mezquita de los musulmanes en Medina. Entonces ese fue su ejemplo, incluso como el gobernador, incluso en una sociedad donde los musulmanes vivían en mayoría. Ahora, la libertad religiosa como un derecho, Islam incluso va hasta el punto y dice que incluso a tus enemigos hay que garantizar, o las personas que oponen a vos, hay que incluso garantizar a ellos este derecho. Y el ejemplo de eso vimos también en la vida del propio profeta Mohammed, la paz sea con él. Los musulmanes y él mismo, por un largo periodo de 13 años, sufrieron de no haber tenido ese derecho en Meca. Sufrieron y padecían mucha violencia, persecución por los mequis paganos, hasta el punto que tuvieron que emigrarse. Y durante ese largo tiempo de persecución, incluso el propio profeta perdió varios de sus cercanos, de sus familias. Pero después de un largo tiempo de 8 años, cuando finalmente los musulmanes volvieron a Meca y conquistaron a Meca, en ese momento ahora el profeta no tomó ninguna venganza, ni impuso su religión a los mequis, sino que entrando en Meca, él anunció que no hay coacción en la fe. Y dijo, y por eso varios de sus enemigos se sorprendieron, se asustaron y dijeron, profeta o Mohammed, a pesar de todo lo que nosotros habíamos hecho a ustedes, a los musulmanes, ¿vas a permitirnos vivir en Meca? Y él dijo sí. Y ellos preguntaron, incluso si nosotros seguimos con nuestra religión politeísta, y el profeta dijo que sí, porque no hay coacción en la religión. Y eso es solamente algunos ejemplos para mostrar cómo el Islam ya en el siglo VII declaró la libertad religiosa como uno de los derechos más principales, más fundamentales para establecer en una sociedad paz, armonía y buena convivencia. Voy a terminar mis palabras o mi tema con una cita del Mesías prometido, su santidad Mirza Ghulam Ahmad. Él afirmó ser el Mesías prometido de los musulmanes y fundó la comunidad musulmana Ahmadiyya en el año 1889 en India. Y él, refiriéndose a los musulmanes, escribe, y él dice, el principio al que nos adherimos es que debemos ser bondadosos de corazón con toda la humanidad. Si alguien ve la casa de un vecino hindú en llamas, ¿sí? Y está hablando a los musulmanes, si él ve un hindú pidiéndole ayuda, y dice, y no se acerca a apagar el fuego, con toda sinceridad declaro que él no me pertenece, es decir, que él no es un creyente verdadero. Luego dice, si alguno de mis seguidores de los musulmanes, después de haber visto a alguien que intenta asesinar a un cristiano, no se esfuerza por salvarlo, declaro sinceramente que no me pertenece. Es decir, la diferencia de la religión no es una excusa, sino que justo eso nos hace más, o nos da más la responsabilidad de proteger a los demás y garantizar para todos en una sociedad vivir libremente con su religión, con su fe. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum, shalom y la paz sea con ustedes. Marwan, gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por acompañarnos en esta ponencia. Tenemos 10 minutos más para terminar esta temática que tiene que ver con la libertad religiosa, así que vamos a presentar entonces nuestro próximo participante, que es Darío Bruno. Darío Bruno es pastor adventista, director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Unión Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, coordinador de las Relaciones Públicas e Interconfesionales, magíster en Religión por el Seminario Adventista Latinoamericano de la UAP, consejero general y fundador por LIRA, el Foro Regional de Libertad Religiosa de Argentina. Bienvenido, buenas tardes, Darío Bruno. Muy bien a todos, un gusto poder estar aquí. Agradezco a los organizadores que nos invitaron
a formar parte de este momento tan importante, tan académico, tan trascendente en la vida de líderes religiosos, pensando a la vez en que como líderes tenemos el gran desafío de llevar estos conceptos que estamos conversando y que estamos documentando a nuestra feligresía. Porque si no queda todo esto en los líderes y no los llevamos a las bases religiosas, que normalmente son las que más se sorprenden con los conceptos de libertad religiosa. Recién Marwan Gil hablaba sobre documentos islámicos importantes que mostraban la tolerancia religiosa, la libertad religiosa. Y a mí me pasa también que a veces en alguna parroquia, en alguna iglesia que me toca hablar sobre la libertad, la gente se sorprende, ¿no? Y dice, pero ¿cómo entonces? Y te hacen preguntas y vos ves en la pregunta cómo ese concepto de libertad que tenemos los líderes no llega a veces a toda la población religiosa que representamos o sobre la que tenemos influencia. Entonces, hay un gran desafío en esto que yo me permito recordar nada más para que valoricemos los líderes, que la libertad religiosa costó muchísimo, costó sangre, costó siglos, costó pérdidas infinitamente humanas. Recordemos que, por ejemplo, el famoso rey Ciro, rey persa, fue quizá uno de los primeros documentos legales escritos en el mundo occidental que estableció la libertad religiosa, aunque más el concepto de tolerancia, ¿no? Tolerancia religiosa. Después habría un segundo paso sobre libertad religiosa. Pero Ciro, este rey persa, dejó registrado en lo que se llama el famoso cilindro de Ciro estas leyes de tolerancia religiosa en el 539 a.C. Este cilindro fue tan importante que en Estados Unidos, en la Plaza Central de Los Ángeles, ustedes pueden ver ahí, lo googlean, pueden ver un tremendo monumento al cilindro de Ciro, primera ley de tolerancia y libertad religiosa que conoció el mundo. Pero fíjense que tendría que pasar 2000 años, prácticamente, no más de 2000 años, por supuesto, si vamos a ser exactos, que recién después de 2 guerras mundiales, en que en una fallecieron 25 millones, en la otra 100, recién tuvimos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dejó en claro que la humanidad no podía vivir más sin tener algunas bases en común, algunos lineamientos en común. Y ustedes recordarán que en ese famoso decreto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay varios artículos que por ahí a los religiosos nos dan una pauta de lo trascendente que es este tema. Por ejemplo, el artículo 18 que define lo que es libertad religiosa, libertad de pensamiento, de conciencia, ¿sí? Y de expresión de esa religiosidad. Entonces, ese artículo es fundamental, ¿no es cierto?, el 18. También el 26, cuando habla del derecho que tienen los padres a elegir la educación que van a recibir sus hijos. Y ese artículo no estaba pensado para escuelas confesionales, estaba pensado para todo tipo de educación, donde el padre tiene el derecho, y recordemos que en el artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, en el inciso 22, claramente hay un listado de declaraciones universales, de legislaciones internacionales que tienen garantía constitucional. Y nosotros hicimos inclusive una página web, que la pueden googlear, libertadreligiosa.org.ar, donde en una parte del menú pusimos el panorama argentino judicial y pusimos todas esas leyes internacionales que tienen jerarquía constitucional y que fíjense que
corrigen o amplían nuestra propia Constitución, porque en el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina solo dice libertad de culto, que es mucho más limitado que la libertad religiosa. En cambio, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, claramente está la libertad religiosa, que es algo mucho más amplio. Entonces, cuando uno ve que costó milenios llegar a tener un concepto que superara la tolerancia del rey Ciro, de 5 siglos antes de Cristo, a las libertades y derechos humanos que hoy tenemos, entonces creo que es importante que uno proteja lo que le ha costado a la humanidad más de 2500 años tener. Entonces, creo que lo que hizo Marvin Hill hace un ratito, con el tema del Islam, de ir a la fuente, no juzgar una religión, no, ir a la fuente, no por hechos aislados, sino por sus documentos. Yo me permito, si ustedes creo que les va a gustar, que lo pueda hacer, pero recordemos a Jesucristo, ya como Marvin nos hacía mención al profeta Mohammed, yo quiero hacer mención a Jesucristo, ¿no? Que también por todas las religiones monoteístas es un ser importante. Y ustedes recordarán, y esto lo mencionó Monseñor Fernández, y también hizo referencia el rabino Stockman cuando habló al principio, cuando Jesucristo en el famoso Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, por dar un documento de los varios que hay, en el versículo 12, Jesucristo dice, no le hagan a los demás lo que no quieren que te hagan a vos. Entonces, ese principio que Jesucristo, la regla de oro famosa que está en casi todas las religiones, ¿no? Porque evidentemente el Supremo impregnó con esta filosofía a todos, no se quedó ahí con Jesucristo. Ustedes recordarán, hay otro documento muy importante en la Biblia, que es de San Lucas, otra biografía de Jesucristo, donde allí en San Lucas capítulo 4, verso 18, me permito leerlo acá directamente de la fuente, como decía nuestro hermano Gil, dice Jesucristo, ¿no? Predica, y en el capítulo 4, verso 18 de Lucas, dice, me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. El tema de la libertad no es solamente la regla de oro, es vengo a predicar la libertad. Y como a veces la libertad es un concepto que en la práctica, a veces nuestros feligreses no lo entienden bien, y ahí a veces se generan, no de parte de los líderes, pero a veces de parte de las bases religiosas, encontronazos, bullying, desprecios, persecuciones, momentos difíciles. Recuerden en el caso de Jesucristo, en este mismo documento de San Lucas, en el capítulo 9, casi medio al final, se cita que unos discípulos hacían en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, hacían milagros, y los 12 discípulos de Cristo le dicen, Señor, mira que estos no nos siguen a nosotros. ¿Qué les decimos? ¿Le prohibimos? Y Jesucristo le dice en ese documento, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Al poco tiempo, recuerden que el Señor Jesucristo tenía un concepto de la libertad religiosa, pero sus discípulos en la práctica no lo entendieron ni 2 años después de haber Cristo pronunciado el Sermón del Monte. Porque fíjense ustedes que cuando van a Jerusalén, en el mismo documento de San Lucas capítulo 9, versos 51 en adelante, se menciona allí que Jesucristo va hacia Jerusalén vestido como para la fiesta de Jerusalén, pasa por un pueblo samaritano, pide ser recibido, hospedado, comida, en fin, comprar. No lo quisieron ni ver. No, usted está vestido para ir a la otra religión, así que acá no venga porque acá tenemos otra religión. Eran muy parecidas, pero no eran lo mismo. Entonces los discípulos, ¿cómo reaccionan?
¿querés que pidamos fuego del cielo que descienda y los queme a todos? Miren que habían pasado 2 años de seguir a Jesucristo. El concepto de la regla de oro y de la libertad lo tenían, pero no lo entendían. Y entonces Jesucristo, cuando ellos dicen que descenda fuego del cielo, Jesucristo, leo las palabras de este documento porque es fantástico, vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y miren cómo termina el documento. Y se fueron a otra aldea. Nada de obligar, si a mí no me quieren, me voy. Pero el espíritu de oponerse al otro, para que el otro no hable, para que el otro no predique, ese no es el espíritu del cristianismo. Y entonces, cuando uno plantea estos ejemplos, yo creo que el tema de la libertad religiosa adquiere una trascendencia realmente importante. Esa libertad que es para todos, ¿no? Cristo representaba en aquel entonces una minoría y sin embargo él protegía a otras minorías que igual que él pensaban distinto que él. Ese concepto de libertad para todos es especial y más cuando hay minorías. Pero claro, esa libertad no puede existir si no hay separación de iglesia y Estado. Entonces, este otro concepto de la separación de iglesia y Estado, que es una separación constructiva, de colaboración, pero donde los religiosos no buscan el poder del Estado para imponer leyes contra aquellos que quieren hacer otra cosa, que piensan distinto, ni tampoco viceversa, que el Estado imponga leyes para que los religiosos queden obligados a cumplirlas. Miren, nosotros tuvimos ahora hace poquito un caso con la Inspección General de Justicia de Argentina, donde ustedes saben que están registradas todas las religiones no católicas como asociaciones civiles. Y de repente sacaron un decreto allí, la IGJ, diciendo que había un cupo femenino en las comisiones directivas y que tenían que presentar un informe a las religiones de qué política de ideología de género tenían y cómo la desarrollaban, como si fuera un requisito para que la IGJ le siga reconociendo la personería jurídica. Se armó un escándalo de aquello. Si Oliveri está acá en el grupo, sabe todo lo que ha producido esto, que todavía no se ha cambiado. Digo un ejemplo chiquito, como para que nosotros podamos ver que la separación iglesia de Estado es una avenida de 2 vías, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, yo creo que frente a los desafíos que tenemos como religiosos, no nos olvidemos que está también pendiente un tema de educación religiosa confesional en las aulas públicas, ¿sí? Que es otro tema delicado para el tema religioso. Entonces, creo que es importante que cada uno de nosotros los líderes podamos llevar a las bases ese concepto de libertad religiosa para todos, que lo tenía el profeta Mohammed, ¿no es cierto? Que lo tenía el gran Jesucristo, como lo documenté hace un instante. Y entonces, que esa libertad religiosa para todos implica el respeto en todas las áreas de la vida de los individuos. No meramente en el área religiosa, en el área laboral, en el área de la salud, en el área de la educación, deben llegar hasta esos niveles. Y entonces, segunda conclusión que intento lograr, es que la separación de iglesia y de Estado contribuye a que los religiosos no busquen usar las leyes para imponer a otros lo que estos no quieren, ni viceversa. Y en tercer lugar, que la libertad religiosa siempre exigirá de nuestra parte defender los derechos humanos cuando estos son amenazados. Que Dios nos bendiga a todos en estos grandes desafíos y en estas sutilezas, pero que en definitiva afectan la vida de los argentinos. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu preparación y a cada uno de los compañeros, amigos que tuvieron también su tiempo para exponer. Estamos ya en los minutos finales de nuestro congreso. Me toca terminar este tiempo de libertad religiosa y si digo algo
tal vez estropearía todo lo que dijeron los exponentes anteriores, que fueron excelentes, pero sí estuve pensando en este congreso que se da por lo que estamos viviendo. Es un congreso virtual y para mí cobra una doble forma por el hecho de que tal vez, hablando de la libertad religiosa, sería mucho más fácil para la sociedad vernos en nuestros templos, en nuestros salones, en nuestras iglesias, reunidos en pequeños grupos religiosos, mirados desde afuera, tal vez con alguna expresión que alguno de los exponentes dijo de que seamos peligrosos para la sociedad, pero pensé que en esta virtualidad hoy somos una iglesia en una plataforma que no tiene paredes, pero lo más interesante que encuentro es que tampoco tiene techo. Y creo que es una oportunidad única para poder mostrarle a la sociedad, al mundo entero, de que no generamos ningún peligro, sino que somos un grupo de creyentes que nos unificamos a través de la fe, que estamos llenos de valores, valores que son importantes para nuestros niños, nuestros jóvenes y para todos los que entramos también en la tercera edad. Quiero agradecer entonces una vez más a los exponentes, decirles Dios les bendiga, y en estos minutos finales entonces para poder disfrutar de este tiempo juntos que ha sido realmente fantástico. Muchísimas gracias, Mayor. Muchísimas gracias a todos por estar presentes hasta este momento. Para dar cierre a esta jornada de hoy, vamos a presentar una muestra de las acciones de solidaridad y de transmisión de nuestros valores que realizamos desde el inicio de nuestra mesa de diálogo interreligioso. Estamos con video. De esta manera cerramos entonces este primer día de encuentro de este maravilloso y único encuentro. Los invitamos, Dios mediante, mañana a las 18 horas en punto, nuevamente, internet mediante también, para compartir el segundo día del Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso. Así donde vamos a compartir el segundo panel y
algunas sorpresas más que tenemos para compartir junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.